Oración de perdón. Libro de Números, capítulo 14 y los versículos del 17 hasta el 19. Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado. Como lo has dicho, el Señor es lento para enojarse, y está lleno de amor inagotable, y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. Cuando llegan a la montaña, Moisés está envuelto en una nube de polvo y asombro. El polvo representa las pruebas que han enfrentado en su viaje, y el asombro refleja su aprehensión de la presencia divina. La resonancia de los mandamientos, el eco de la sabiduría divina tanto a través de los tiempos como en el mundo actual, suena en nuestros oídos mientras escuchamos. Moisés, siendo el intermediario entre Dios y su pueblo, cumple su deber sagrado meticulosamente. Escucha atentamente, absorbiendo la profundidad del mensaje antes de transmitirlo a sus compañeros de viaje. Los mandamientos no son solo un conjunto de reglas sino una forma de vida, un código de conducta imbuido de espiritualidad. En la guía firme pero compasiva que ofrecen, vemos la esencia del amor, el respeto y la fidelidad. Sin embargo, los israelitas, débiles y vulnerables, son seducidos por la codicia y la idolatría. Crean un becerro de oro, símbolo de su impetuosidad. Fallan la prueba de la fe, dando la espalda al Todopoderoso en favor de una falsa deidad. La ira de Dios arde ferozmente, una conflagración aterradora que se desata entre el cielo y la tierra. La fatalidad inminente pinta un cuadro de juicio y castigo que inevitablemente llega a aquellos que abandonan el camino de la verdad y la justicia. Vemos a Moisés, no en medio del caos y el ruido, sino en la calma de la contemplación. Su estatura regia inclinada por un peso invisible, sus ojos reflejan una mezcla de tristeza, decepción y devoción inquebrantable. Con voz firme y resuelta, Moisés suplica por su pueblo. Se presenta como su representante, su líder y mediador. La tensión palpable entre su confianza en la misericordia de Dios y la gravedad de sus pecados se siente a lo largo de la oración. La oración de Moisés no es solo una súplica por la vida de los israelitas sino también un valiente testimonio de su fe. Su creencia inquebrantable en la compasión de Dios ilumina su semblante, y la profundidad de su súplica penitente magnifica su humanidad. Dios, en toda su incomprensible majestad, escucha. Las nubes de tormenta se separan, revelando una luz radiante. Sentimos el descanso de la ira, y el amanecer del perdón en esa iluminación divina. Moisés se somete a la voluntad de Dios, aceptando el decreto divino del perdón teñido de castigo. Su determinación sigue siendo inflexible, con el bienestar de su pueblo siempre al frente de sus pensamientos y oraciones. Moisés desciende del monte, llevando una historia de gracia y penitencia. El resplandor de la luminiscencia divina aún persiste en su rostro, su manifestación es un testimonio de su fe inquebrantable y de la compasión otorgada. La historia del becerro de oro, y sus consecuencias sirve como una parábola duradera. Subraya el coraje y la compasión improbables que marcaron el liderazgo de Moisés. Imagina la propensión al pecado y al sufrimiento, la impetuosidad y la paciencia, la infidelidad y la fuente de la fe ilimitada. La historia resume la lucha humana, el tira y afloja entre el vicio y la virtud, la seducción del materialismo contra la austeridad de la vida espiritual, y el atractivo venenoso de la gratificación inmediata contra la serena satisfacción de la justicia. Ejemplifica el poder transformador del perdón, no solo el perdón que Dios extiende sino también el perdón que los propios israelitas deben extender unos a otros. La realización del pecado, la penitencia y la responsabilidad colectiva nos recuerdan la esencia de la compasión y la paciencia humanas. Narrada a través del paso del tiempo, la historia sobre el poder de la oración y el don del perdón brilla intensamente. Ilumina la verdad universal, que a pesar de nuestras deficiencias y fracasos, siempre podemos buscar el camino de la rectitud a través del arrepentimiento y la oración. La oración de perdón de Moisés es una súplica conmovedora, que resuena a través de los tiempos, y resuena dentro de las cámaras más profundas del corazón humano. Sirve como un crudo recordatorio, un faro de esperanza en medio de la desesperación, un testimonio de la fuerza duradera de la fe, y una afirmación elogiosa del poder transformador del perdón. La historia de la oración del perdón es una encarnación de la saga humana siempre duradera, el pecado, la penitencia, la expiación y la gracia divina que libera de las cadenas de la culpa, el santuario supremo contra la agitación de la condición humana. Incluso en la lluvia de la retribución divina, siempre existe la promesa de la redención. Es en esta promesa que Moisés encontró su esperanza, y es con tal esperanza que se teje toda súplica de perdón. Como seres humanos, erramos y flaqueamos.
Sin embargo, la historia, tanto divina como secular, nos enseña que no es en nuestras caídas sino en el levantamiento de nuestras caídas, a través del arrepentimiento sincero y la fe firme, donde trazamos un rumbo hacia la gracia divina y la reconciliación humana. El significado monumental de la oración del perdón reside en su universalidad. Es un recordatorio de que no son solo los israelitas los que cometen errores, se extravían, se arrepienten y son perdonados. Este ciclo de pecado y perdón es parte integrante de la experiencia humana, que trasciende el tiempo, la cultura y el lugar. El poder de la oración de Moisés es el poder de la humildad humana y la sumisión a la voluntad divina. Es un poderoso recordatorio de que suplicar sincero y contrito a Dios puede suplantar su ira con compasión y amor. La oración del perdón es una historia atemporal que continúa resonando a lo largo de la existencia humana. Por cada caída en desgracia, cada transgresión, existe la oportunidad de redención, de perdón, de transformación a través de la oración y la penitencia y, en última instancia, a través de la gracia divina. Esta historia de perdón también nos impresiona la relación integral entre el hombre y Dios, la fe y el arrepentimiento, el pecado y el perdón. Ensalza las virtudes de la humildad, la fe y la lucha constante por la perfección espiritual contra viento y marea. A través de la oración del perdón, vemos el potencial humano para vendar las heridas del pasado haciendo las paces en el presente. Testifica del poder del corazón humano para buscar el perdón, extender la indulgencia y sanar de adversidades pasadas. La oración del perdón sigue siendo un testimonio conmovedor del poder duradero de la fe, la naturaleza prodigiosa de la misericordia de Dios y el impacto transformador del perdón. Resuena ahora tanto como hace miles de años, revelando la verdad duradera en su tejido. La historia de la petición de perdón de Moisés ilustra la historia humana de la batalla en curso dentro y fuera. Es la batalla elegir el camino correcto, someterse a la voluntad de Dios, tener fe a pesar de la adversidad y buscar y extender el perdón. Si bien la historia tiene sus raíces en un contexto histórico y religioso específico, trasciende estos límites. La inclinación humana natural hacia el pecado, y la posterior necesidad de salvación y perdón son temas universalmente aplicables que continúan dando forma a la cultura y las creencias humanas. La oración del perdón representa la experiencia humana por excelencia: caer, sentir remordimiento, buscar la redención y, finalmente, perdonar. Simboliza la esperanza de la misericordia divina, y el potencial humano inherente para cambiar y luchar por el mejoramiento. La oración de Moisés trasciende el tiempo y el espacio, proporcionando un modelo para la búsqueda duradera de la humanidad de la oscuridad a la luz, del pecado a la salvación, de la traición al perdón. Sirve como un llamado de atención para que la humanidad refleje, se arrepienta y moldee colectivamente un futuro positivo. La historia de la oración del perdón de Moisés pone de relieve la naturaleza de nuestra existencia, su fragilidad, su capacidad de pecado, su necesidad de redención, pero también su potencial de grandeza, resiliencia y, sobre todo, perdón. Capturando la esencia de la penitencia, el perdón y la renovación espiritual, la oración del perdón termina no con el juicio sino con una promesa conmovedora, la promesa de un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de esperanza, fuerza y, sobre todo, gracia divina.